Armada Nacional. La misión Juana de Arco 2024 pondrá rumbo a las Américas. Desde que se creó para permitir que los cadetes de oficiales navales completaran su entrenamiento de aplicación a bordo de un portahelicópteros anfibio, PHA, la misión de Juana de Arco rara vez ha pasado por alto el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Océano Índico. Además, en los últimos años ha habido una atención constante en el Océano Pacífico. Sin embargo, en 2014 se había centrado exclusivamente en el Océano Atlántico. En efecto, acogiendo a bordo a la Escuela de Aplicación para Oficiales Navales, EAOM, el PHA Mistral, escoltado por la fragata Lafayette, participó primero en la Operación Corimbe, Golfo de Guinea, antes de dirigirse hacia Brasil y remontar la costa occidental del continente americano hasta Canadá. Este año, como hace 10 años, la misión Juana de Arco, que movilizará la PHA Tonnerre y la fragata Gepard, saltará el Océano Índico. Tras una secuencia en el Mediterráneo, con el ejercicio Thunder 24, atravesará el estrecho de Gibraltar para llegar a la isla de São Vicente, Cabo Verde, donde está prevista una primera liberación en Mindelo. Luego irá a Cayena, Guyana, antes de recorrer Sudamérica, con escalas en Brasil, Belém y Río de Janeiro, Argentina, Buenos Aires y Ushuaia, Chile, Puerto Williams y Valparaíso, Perú, Lima, y Colombia. Cartagena. Se trata de pasar por el Cabo de Hornos, donde la navegación suele ser difícil, y por el Canal de Panamá. La misión Juana de Arco 2024 comenzará el 19 de febrero. En total, 650 marineros, incluidos 162 estudiantes oficiales, abordarán el Tonnerre y el Gepard. Así como 120 soldados del ejército, que movilizarán un subgrupo táctico integrado, SGTE, y un destacamento de 2 helicópteros Gazelle proporcionados por el 1.ER Regimiento de Helicópteros de Combate, 1.ERRHC. Dirigido por el Regimiento de Infantería de Carros de Marina, RICM, este SGT incluirá 2 pelotones de caballería ligera, 1 sección del 2º Regimiento de Infantería de Marina, 1 sección del 6º Regimiento de Ingenieros y 1 equipo de observación del 11º Regimiento de Artillería de Marina. Utilizará unos 40 vehículos, incluidos los nuevos Grifón VBMR.